Este es un análisis diseñado para el 14 de febrero, donde contrastamos el intenso amor de los protagonistas de la película con el lado cruel y devastador de la vida real del RMS Titanic. Más allá del romance cinematográfico y la catástrofe histórica, existe un mecanismo psicológico profundo que explica por qué ocurrió el desastre y por qué los personajes actúan como lo hacen. La ilusión de invulnerabilidad. Este fenómeno no es simplemente un exceso de confianza, es un sesgo cognitivo fundamental que altera la percepción del riesgo en el cerebro humano. Psicológicamente, la ilusión de invulnerabilidad funciona como un escudo mental que nos convence de que estamos exentos de peligros, accidentes o consecuencias negativas bajo la premisa irracional de que nada malo puede sucedernos a nosotros. En el contexto del Titanic, este sesgo no actuó de forma individual, sino que se magnificó a través de lo que en psicología social denominamos pensamiento de grupo o groupthink. Este proceso ocurre cuando un grupo de personas prioriza el consenso y la armonía por encima de la evaluación realista de las amenazas. La mente colectiva suprime las dudas y racionaliza las advertencias para mantener una sensación compartida de seguridad absoluta. Cuando el cerebro opera bajo este sesgo, desactiva los sistemas de alerta temprana, interpretando las señales de peligro no como amenazas inminentes, sino como anomalías irrelevantes que no pueden afectar la estabilidad del sistema. Es vital entender que esto no es estupidez, sino una falla adaptativa de nuestra cognición. Estamos programados para ser optimistas para poder funcionar, pero en situaciones críticas este optimismo se convierte en una sentencia de muerte. El amor en la película representa la vulnerabilidad emocional, mientras que el barco representa la negación psicológica de la vulnerabilidad física, creando un choque inevitable entre la fantasía humana y las leyes inflexibles de la física y la naturaleza. Al analizar el caso histórico de 1912, la ilusión de invulnerabilidad fue el arquitecto principal de la tragedia. Mucho antes de que el barco zarpara, la etiqueta de prácticamente insumergible, promovida por la prensa y la White Star Line, dejó de ser un eslogan de marketing para convertirse en una creencia operativa ciega que infectó la toma de decisiones críticas. Desde la psicología organizacional, esto se conoce como ceguera institucional. Los ingenieros y directivos sufrieron un sesgo de confirmación extremo, solo prestaban atención a los datos que reforzaban la magnificencia del barco e ignoraban cualquier variable que sugiriera fragilidad. La manifestación más letal de esta psicología fue la gestión de los botes salvavidas. La decisión de reducir el número de botes para no estropear la estética de la cubierta de primera clase no fue un acto de maldad calculada, sino una consecuencia directa de creer que el Titanic era su propio salvavidas. La mente de los diseñadores no podía concebir un escenario donde el barco se hundiera tan rápido que fuera necesaria una evacuación total. Psicológicamente eliminaron el peor escenario posible de su mapa mental. Además, el comportamiento del capitán Edward Smith ejemplifica la normalización del riesgo. A pesar de recibir múltiples advertencias de iceberg de otros barcos como el Californian, mantuvo la velocidad. No fue imprudencia suicida, sino la convicción errónea, reforzada por años de experiencia sin incidentes graves, de que podrían maniobrar a tiempo ante cualquier obstáculo. El cerebro del capitán, condicionado por el éxito pasado y la presión corporativa, subestimó drásticamente la probabilidad del evento catastrófico, demostrando cómo la experiencia previa puede jugar en contra cuando nos enfrentemos a amenazas sin precedentes. La película de James Cameron captura magistralmente esta dinámica psicológica a través de sus personajes y la atmósfera social. El antagonista, Cal Hockley, no es solo un villano narrativo, sino una personificación clínica de la ibris y la ilusión de invulnerabilidad. Su frase icónica, "Ni Dios podría hundir este barco", no es una hipérbole vacía, refleja la estructura mental de la clase alta eduardiana. Psicológicamente, Cal asocia su estatus socioeconómico y su poder adquisitivo con una protección mágica contra la realidad física. Existe una correlación psicológica donde el poder y la riqueza pueden disminuir la percepción de riesgo, llevando a los individuos a creer que las reglas naturales no se aplican a ellos de la misma manera que al resto. Esta arrogancia de clase funciona como un filtro cognitivo que distorsiona la realidad. En la película vemos cómo los pasajeros de primera clase inicialmente tratan el incidente como una molestia menor, incapaces de procesar la gravedad de la situación debido a su sesgo de superioridad. La narrativa visual de la película refuerza esta desconexión
desconexión. El lujo, las luces brillantes y la música crean una burbuja sensorial que aísla a los personajes de la oscuridad del océano. Jack Dawson, por el contrario, al no tener este escudo de estatus ni la falsa seguridad del dinero, está más conectado con la realidad inmediata y la supervivencia. La película utiliza el romance entre Jack y Rose para romper esta ilusión. Rose debe despertar del trance de invulnerabilidad de su clase social para poder sobrevivir. El guión de la película disecciona cómo la seguridad financiera puede crear una falsa sensación de seguridad vital, un error de juicio que, en el momento de la verdad, resulta fatal. La estructura rígida de la sociedad en el barco es un espejo de la rigidez mental que les impidió reaccionar a tiempo. La fase final del desastre, tanto en la realidad como en la película, ilustra el colapso doloroso de la ilusión de invulnerabilidad y la aparición de la disonancia cognitiva. Cuando el barco choque comienza a inclinarse, observamos un fenómeno fascinante y aterrador: la negación cognitiva. Muchos pasajeros se negaron a salir al frío o a ponerse los chalecos salvavidas porque la idea del hundimiento era psicológicamente incompatible con su percepción de la realidad. El cerebro humano lucha por reconciliar dos verdades opuestas: estoy en el barco más seguro del mundo y el barco se está hundiendo. Esta tensión crea un bloqueo mental o parálisis. En la película vemos a personas quedándose en sus camarotes o en los salones aferrándose a la normalidad mientras el caos se desata. Esto es el sesgo de normalidad, un estado donde ante una catástrofe las personas subestiman la posibilidad del desastre y buscan mantener su rutina diaria para evitar el pánico. La orquesta tocando hasta el final no es solo un acto heroico, sino una herramienta psicológica que prolongó la sensación de normalidad, evitando un pánico prematuro, pero también retrasando la reacción de huida de muchos. Cuando la inclinación del barco se vuelve innegable, la ilusión se rompe violentamente. En ese momento, la psicología del estatus desaparece y solo queda el instinto reptiliano de supervivencia. La tragedia del Titanic es el ejemplo definitivo de cómo la mente humana puede construir una realidad alternativa de seguridad tan fuerte que nos ciega ante peligros mortales inminentes. Entender esto nos enseña que la confianza excesiva no es una fortaleza, sino una vulnerabilidad cognitiva que debemos vigilar constantemente en nuestras propias vidas. El amor pudo salvar a Rose emocionalmente, pero fue la ruptura de su ilusión de invulnerabilidad lo que le permitió sobrevivir físicamente a la helada realidad del Atlántico.